I go all over the world giving workshops, and when I do, I show videos of classes, and I like teachers to see how students progress with this method, and they get faster and faster. So I've got one class where the kids are just really starting out, and they know very little. And then I've got another class where they're better, where they're fast. We call it processing speed, how fast they process. And another class where they're faster. And then I have this AP class where we filmed here 2 years ago. The second class, though, is your class, you guys' class. So I've seen you two guys a million times, because I do. And it's so fun to meet you again. I'm so happy to see both of you again. The Muñeca Barbie story, because I've just shown that video so many times, and mainly you, because I like them to see you and see your fluency in answering my question. But a lot of it was you too, but it's so neat because I don't even recognize you guys. I wouldn't know it, so I'm so happy to see you. Anyway, we're going to do what we call movie talk today. And so in a movie talk, this is a new thing. It's new for me, but everybody's doing this, and so I've just been doing this so this is my way of doing something that other people are doing. So you are Cecilia, and tú eres la amiga de Cecilia. So you're there, and Cecilia, you're there, and you're the chico. You're Federico. Okay. So you guys are all up here, okay? Okay, so we need just the very start of this. Yeah. And just go to the part where he falls down to the end of the bottom of the stairs. Okay. Case, I. Do you want volume or no? Volume's fine. It's the soundtrack. They only watch, it's only 2 or 3 seconds that they watch, so it's very little. Okay. Case, es el chico Federico. Case. Federico está en su apartamento, ¿correcto? Federico está en apartamento número 1. Yo estoy en apartamento número 2. Es Cecilia. Casi. Cecilia no está en su apartamento. Cecilia tiene un apartamento con su amiga. Su amiga se llama Jezebel. No, I did that wrong. Cameron. I'm going to do Cameron. Is that your real name, Cameron? Yeah. Su amiga se llama Cameron. Cameron está en su apartamento con Cecilia. Pero Cecilia está en el balcón. English, balcón. Balcony, correcto. Cecilia, ¿dónde estás? Correcto, estás en el balcón. Cecilia, ¿estoy en el balcón? Sí. No. Estás en el balcón. ¿Dónde estoy? Estás en, no sé. El apartamento, estoy en mi apartamento. Cecilia, es Federico, el chico, está en apartamento número 1. Estoy en apartamento número 2. Cameron está en apartamento número 3 contigo, pero tú no estás en el apartamento porque tú estás en el... Correcto. Casi es Cecilia. ¿Y Cecilia está en su apartamento? No está en el apartamento, está en el balcón. ¿Estoy en mi apartamento? Correcto. Estoy en apartamento número 2. Federico, el chico, ¿está en su apartamento? Sí, está en apartamento número 1. ¿Quién está en apartamento número 1? Federico. ¿Quién está en apartamento número 2? Tú is your answer. Just say tú. Yo. Correcto. ¿Quién está en el balcón? Cecilia. ¿Quién está en
el apartamento de Cecilia? Cameron, correcto. Cecilia tiene un apartamento y tiene una amiga. La amiga las dos están en el apartamento. Cameron está en el apartamento. Clase. En el baño. Correcto, sí. Cameron está en el baño. Cecilia no. Cecilia está en el balcón. Cameron, ¿dónde estás? Estoy en un baño. Correcto. Estás en el baño del apartamento de Cecilia, ¿correcto? ¿Dónde estás? Estoy en un baño de apartamento de Cecilia, correcto. Cecilia, ¿dónde estás? Estoy en la balcón. Correcto, estás en el balcón, ¿correcto? ¿Conmigo? No. No, estoy en otro apartamento, ¿correcto? Y tú estás en el balcón, en tu apartamento, ¿correcto? Pero no estás en el apartamento, estás en el... Balcón. Correcto. Casi, Cecilia no está en el apartamento, está en el balcón. ¿Estoy en el balcón? No, estoy en el apartamento. Federico, ¿está en el balcón? No, Federico está en el apartamento. Oh, you know, one thing that'll help me is time. Time ending time, so I can try and... 25. Okay. Yeah, if you can just write that up, just so I can see it. Clase, Federico entra en el apartamento, se cae. Ah, clase, Federico se cae, ¿correcto? Clase, Federico se cae. Clase, oh, I didn't get an answer there. Federico se cae. Sí. Okay, now in Spanish, this really means himself. So in Spanish, they say he falls himself. He causes himself to fall. And so when I talk to him, I'm going to say, te caes. Do you fall yourself? And then when we talk about myself, I'm going to say, me caigo, which is myself, I fall. Federico, no me caigo. ¿Te caes? Sí me cayó. Caigo, with a G. Caigo. Correcto, tú te caes. Clase, el chico Federico se cae. Oh. Cecilia, estás en el balcón. ¿Te caes? No me Caigo. Caigo. If you forget, it's up there. It's the last one. Make correcto. No te caes. Cameron, ¿te caes en el baño? Sí, me Caigo. caigo And it's written up there. The bottom one, if you forget. Sí, Cameron, te caes en el baño. Case, Cameron se cayó. What does that mean? She fell down. Se cayó en el... Oh, clase, pobre Cameron. Cameron se cayó, ¿correcto? Cameron estaba lavándose los dientes, ¿correcto? Estabas lavándose y se cayó. Te caíste, ¿correcto? ¿Te caes o no te caes? You put a me. Me. Te caes, correcto. Cecilia, ¿te caes? No me caigo. Correcto. Cecilia, no me caigo. Cecilia, estoy contento porque no me caigo. Case, no me caigo. ¡Woohoo! Case, ¿me caigo o no me caigo? No me caigo. Federico, ¿te caes? Sí me caigo. Correcto, Federico. ¿Tú te caes? Federico, yo no. No me caigo. Tú, sí. Tú te caes, ¿correcto? Case, Federico entra en el apartamento. ¿Se cae o no se cae? Se cae. Cecilia, ¿se cae? No. No. ¿Qué hace? Cameron, ¿se cae? Sí. ¿Dónde se cae? Baño. En el baño. ¿Dónde te caes, Cameron? Yo me caigo en el baño. Te caes en el baño, correcto. ¿Qué hace? ¿Dónde no me caigo? Correcto.
no me caigo en mi apartamento. Estoy contento porque no me caigo. ¡Woohoo! ¡Case! ¿Estoy contento? Sí. ¿Por qué? No me caigo, ¿correcto? Federico, ¿estoy contento? No. Federico, Sí. estoy contento. Federico, ¿estoy contento? Sí, estoy contento. I didn't ask about you, I asked about me. Estoy is I'm asking you about me. Listen again. ¿Estoy contento? Estoy contento. Estás about him. When you talk to me about me, you put an S on it. Estás. Estás contento. Correcto. Estoy contento. ¿Por qué? Try to get. Un momento. I'm going to say Jezebel. Cecilia. Cecilia. ¿Estoy contento? Sí. ¿Por qué? Oh. Okay, I'm sorry. I went. Sí, estás contento. ¿Por qué? Porque no se cae. That's he. No To me about me. se cae. No te caes. Correcto, no me caigo. Cameron, ¿estoy contento? Sí, estás contento. ¿Por qué? No, No te, no te caes. no te caes. Te caes. I'll write over here. Me caigo. ¿Me caigo, Cameron? No, no te caes. Correcto, no me caigo. ¿Estoy contento? Sí, estás. Correcto, estoy contento porque no me caigo. Federico, estoy contento. Federico, ¿me caigo? No. No. Correcto, no me caigo. Tú te caes. No me caigo. Clase. Hay un problema. Clase. El chico Federico tiene músculos pequeños. Tiene tiene músculos pequeños, pero el chico quiere impresionar a Cecilia. Cecilia es la chica súper bonita en el balcón, pero clase hay un problema. El chico tiene músculos pequeños. Chico, ¿estás contento? No, estoy contento. Correcto. Mira, músculos. Tú tienes músculos pequeños, chico. Clase, yo no. Tengo músculos grandes. ¡Woohoo! Fantástico. Tengo músculos grandes. El chico no. ¿Correcto? Clase, ¿quién tiene músculos grandes? Correcto, yo. Cecilia, tengo músculos grandes. Cameron, ¿tengo músculos grandes o tengo músculos pequeños? ¿Tienes? Tenía is right, but it's past tense. But I say, do I have? Then you're going to say, you have. Músculos. Es obvio, ¿no? Es obvio. Sí. Estoy contento. ¿Por qué? Es grande. Federico no. Clase. Federico no está contento. ¿Por qué? Músculos pequeños. Correcto. Pobre Federico. Pero yo no. Estoy contento porque tengo
músculos grandes. Correcto. Casi. Un día yo estaba en... No. Estaba en Alaska. Correcto. Estaba en Alaska y estaba caminando. Correcto. Estaba caminando en la calle en Alaska, ¿correcto? Y había una chica bonita, casi bonita, súper bonita, ¿correcto? Y casi la chica miró mis músculos, ¿correcto? Casi, ¿cómo reaccionó la chica? Dijo, ¡oh! Tienes músculos súper grandes. Tienes músculos súper grandes. Correcto, chica. Correcto. Casi, yo camino en la calle, las chicas dicen, ¡oh! Tienes músculos grandes. ¿Correcto, chica? Sí. Es obvio, ¿no? Es correcto. Casi. Federico fue, correcto, fue a Alaska, ¿correcto? Casi. La chica no mira, ¿correcto? No mira el chico. ¿Por qué? Pobre Federico. ¿Estás contento, Federico? No estoy contento. Muy triste, ¿correcto? Sí. Okay, good job. Casi, pobre Federico. No estaba contento. Federico estaba en su apartamento y tenía músculos pequeños. Okay, that's good. Casi. Federico, just like this, just like this. Federico tiene un plan. ¿Correcto? Tiene un plan. Federico hace ejercicios. What I say? Does exercise. Hace ejercicios. ¿Por qué? Quiere músculos grandes. ¿Correcto? Federico, ¿qué quieres? Yo quiero músculos grandes. Correcto. Tú haces, that says, do you do ejercicios? And so you're going to answer me with the word hago, which is I do. And then this word is ejercicios. ¿Tú haces ejercicios? Sí, hago. Hago. This is a G. Hago. H-A-G-O. Hago Hago ejercicios. Correcto. Tú haces ejercicios. Clase. ¿Hago ejercicios? No. Clase. No es necesario. Tengo músculos grandes. Clase. No necesito ejercicios. Federico sí. Yo no. Correcto. Casi yo ando en la calle. ¿Cómo reaccionan las chicas? ¡Woo! ¿Sí? ¿Correcto? ¿Por qué? Es obvio. Tengo músculos grandes. Las chicas reaccionan. ¡Woo! ¿Sí? ¿Correcto? Es obvio. Pero, pobre Federico anda en la calle. ¿Cómo reaccionan las chicas? Casi. Algunas chicas vomitan. ¡Blah!
¿Correcto? Pobre Federico. Federico está muy triste, ¿correcto? Federico, ¿estás triste? Muy triste, ¿correcto? Pobre Federico. Pero, casi, Federico tiene un plan. Federico, ¿hace ejercicios? Sí. Es obvio. Cecilia, Federico tiene un plan. Federico hace ejercicios. Cecilia, ¿hago ejercicios? Oh, sí. Wait. No hago ejercicio. No haces. The word is haces. H-A, it goes H-A-C-E-S. No haces. No haces ejercicio. Correcto, no hago ejercicios. ¿Por qué? Porque tienes músculos grandes. Es obvio. Es obvio. Clase, no necesito ejercicios. Tengo músculos grandes. Las chicas me miran y dicen, ¡ah! ¿Sí, correcto? ¿Por qué? Es obvio. Pero Federico no. Federico tiene un problema. Tiene un problema, tiene músculos pequeños. Pobre Federico. Pero, clase. Ho, ho, ho. Un momento. Está en su apartamento. Apartamento número 1. Clase. Stop it right there. Clase. Es Cecilia. ¡Woohoo! Cecilia, estás en el balcón. Sí. ¿Dónde estás? Estoy en el balcón. Correcto. Cecilia, ¿eres guapa? Sí. Soy. Soy guapa. Correcto. ¿Eres súper guapa? Sí. Soy super guapa. Cecilia, ¿quién es más guapa? ¿Megan Fox o tú? Yo. ¿Por mucho o por un poquito? Mucho. Es obvio, ¿no? Sí. Cecilia es súper guapa. Cecilia, ¿cómo reaccionan los chicos cuando te miran? Wow. Es obvio, correcto. Clase, los chicos miran a Cecilia y dicen, ¡uh! ¿Sí, correcto? Sí. ¿Por qué? Es guapa, correcto. Cecilia, ¿por qué reaccionan las chicas cuando te miran? Soy guapa. Súper guapa, es obvio. Pero, clase, pobre Federico, ¿correcto? Tiene músculos pequeños. Es un problema, ¿no? Ah, clase, mira. Okay, that's good. Federico tiene un plan. Federico hace ejercicios. That J sound it's like an H, but if you can say it in the back of your mouth, it sounds more Spanish speaking. Ejercicios, but you got to make the sound in the back of your mouth. If not, just say it like an H. Federico hace ejercicios, ¿sí o no? Sí. Tiene un plan. Quiere hacer ejercicios. Y Federico quiere levantar pesas. ¿Correcto? Quiere levantar muchas pesas. Pero clase, yo no. No necesito. ¿Correcto? Clase, ¿levanto pesas? No. No. ¿Por qué no? Es obvio.
Tengo músculos grandes, clase. No necesito levantar pesas. Pero el pobre chico, Federico. Clase, ¿Federico tiene músculos grandes? No. Tiene músculos pequeños, correcto. ¿Necesita levantar pesas? Es un problema. Federico, ¿tú necesitas levantar pesas? Sí, necesito Tar. levantar I'll write it. Pesas. pesas. Okay. Here's your word. P-E-S-A-S. Weights. Sí, es correcto. Tú necesitas levantar pesas. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque yo quiero músculos grandes. Correcto. Tú quieres músculos grandes. Federico, ¿necesito levantar pesas? Sí, necesito levantar. Oh, Federico, es obvio. Federico, necesito, when you hear that oh, I'm asking you about me, not about you. ¿Necesito levantar pesas? No, no necesitas levantar pesas. Correcto, no necesito levantar pesas. ¿Por qué? Porque tu músculos grandes. Es obvio, ya tengo músculos grandes. No necesito levantar pesas. Cecilia, estoy contento, ¿correcto? No necesito levantar pesas. ¿Por qué, Cecilia? Porque tienes músculos grandes. Es obvio, correcto. Tengo músculos grandes. Cecilia, cuando yo ando en la calle, ¿cómo reaccionan las chicas? Wow. ¿Sí? ¿Por qué? Porque soy muy guapa. ¿Tú o yo? Cuando yo... I'm going to try this again. Cuando yo camino en la calle, ¿cómo reaccionan las chicas? Wow. Wow, ¿por qué? Porque estás guapo. No, Porque no. tienes músculos grandes. Es correcto, correcto. Tengo músculos grandes, correcto. Y las chicas reaccionan. ¡Uh! ¿Sí, correcto? Sí. Es obvio. Case. ¿Por qué reaccionan las chicas cuando ando en la calle? ¿Por qué? Tienes músculos grandes. Es obvio. Tengo músculos grandes. Case. ¿Levanto pesas? No. No. No levanto pesas. ¿Por qué? No necesito, ¿correcto? ¿Por qué? ¿Por qué no necesito? Es correcto. No necesito. Tengo músculos grandes. Ando en la calle. Las chicas dicen, ¡uh! ¿Por qué? Es correcto. Chico, ¿necesito levantar pesas? Sí, necesito I didn't ask about you, I was asking about me. No levanto. No, necesitas levantar pesos. Correcto. No necesito levantar pesas. Tú sí. ¿Necesitas? Can you hear the ending now? Yeah. ¿Necesitas levantar pesas? Sí, necesito levantar pesas. Correcto. ¿Por qué, Federico? Porque tiene. Tienes talking about someone else. You got to talk about yourself. Because you tengo. Tengo músculos pequeños. Correcto. Tienes músculos pequeños. Correcto. Pobre Federico. Cecilia está en el balcón y Federico pone ¿qué? Enfrente de la ventana. Pesas. ¿Por qué? Correcto. Federico quiere levantar pesas. ¿Por qué? Correcto. Correcto. Cecilia. Federico pone pesas enfrente de la ventana porque quiere impresionarte.
Federico quiere impresionarte. Can you do that? He wants to impress me. How would you say that? You're amazing. Correcto. Quiere impresionarte. Clase. Federico quiere impresionarle a Cecilia. ¿Por qué? Correcto. Porque Cecilia es muy guapa. Clase. ¿Cómo puede impresionarle a Cecilia? ¿Cómo? Correcto. Puede levantar pesas. Clase. Federico está enfrente de la ventana. Federico tiene pesas. Federico trata de levantar las pesas, pero clase no puede. ¿Por qué? Correcto, tiene músculos pequeños. Músculos pequeños, es obvio. Clase. Pobre Federico. Clase. Federico, ¿puede levantar las pesas o no puede? No puede. Clase. Yo puedo, pero no necesito. ¿Por qué? Es obvio. No necesito levantar pesas. Tengo músculos grandes. Pero Federico quiere, pero no puede. Federico, ¿está contento o no está contento? No está contento. ¿Por qué? Tiene músculos pequeños. Federico, es obvio, las pesas son muy grandes. Tienes músculos pequeños. Tú no puedes levantar las pesas. Yo puedo. Tú no. ¿Correcto? Clase. Es la imaginación. En la imaginación de Federico puede levantar las pesas. Necesita un beso. Necesita un beso de Cecilia. Con un beso de Cecilia, clase, en la imaginación puede levantar las pesas. Okay, that's good. Clase. Federico, en su imaginación, ¿correcto? Federico recibe el beso de Cecilia, correcto. Cecilia, tú le diste, did you get that? Yes, you did, yeah. Le diste un beso en su imaginación, ¿correcto? Cecilia, ¿me diste un beso a mí? No. How would you say I didn't give you? No, lady. That's good, no. And D is I gave. So it's no, and then if you're talking to me, it's no te di.
And about him, you'd say, I gave him. Le. Correcto. ¿Tú le diste un beso? En su imaginación, sí. ¿Me diste un beso? Correcto. No me diste un beso a mí. Le diste un beso a Federico. Correcto. Para ayudarle. Correcto. Necesita la ayuda. Necesita la ayuda de un beso de Cecilia. Correcto. I'm watching that clock, so I'm just... Clase, necesita el beso, recibe el beso en la imaginación. Clase, Federico, ¿puede levantar las pesas? Clase, recibe el beso de Cecilia. Federico puede levantar las pesas. ¡Woohoo! Es fantástico. This one you got to stop it. The timing is crucial on this next one. I'm stopping it. Clase, es fantástico. Recibe el beso en la imaginación. ¿Puede levantar las pesas? Got to go just a little bit, one step here. Just a little more. A little more. There we go. Stop. Oh, no. Classic. Can you tell? You guys got to see. Can you see? She's blind. It's a white cane. And she's wearing sunglasses. Cecilia's blind. Clase, oh no. Cecilia no puede ver. Oh. Es todo, clase. You can